Es Radio y Sonora FM, personajes y curiosidades de Tudela y la Ribera, con Santi Lorente. Así es, una semana más tenemos la fortuna y el privilegio de contar con Santi Lorente, que está con nosotros. Muy buenos días, caballero. Buenos días, Paul. Para hablar de más cuestiones que tienen que ver sobre las curiosidades de nuestro entorno, pero antes hay que darle la enhorabuena porque se acaba de presentar su nueva novela, El Chef, y parece que la crítica está siendo positiva y además las presentaciones que no estás parando, ¿no? No, gracias, ahí estamos y bueno, ya llevamos toda esta semana pasada y ahí seguimos y bueno, pues contentos y la recepción está siendo buena y vamos, yo feliz. Recuerden que la pueden adquirir ya en las diferentes bibliotecas, librerías de Tudela. En internet también se puede comprar, ¿no? Sí, a través de las plataformas del marketplace de la editorial Albo, o incluso introduciendo el Chef Santi Lorente en Google ya le aparece la forma de... aparece. O sea que sí, está ya en todas las redes. Muy bien. Bueno, pues nos vamos ya al tema de hoy, que además nos ha llamado mucho la atención porque está de actualidad, porque es que la Ribera de Navarra, en muchas celebraciones de otoño e invierno, tiene que ver con lo que hoy nos va a contar Santi Lorente. Adelante, Santi. Sí, y precisamente en ese sentido, ¿no? Hoy traigo un tema que bueno, que parece una cosa muy así, que está metida en muchos de los programas oficiales de ayuntamientos, etcétera, y que está ligado a la cultura popular, que es ni más ni menos que las hogueras, ¿no? Las hogueras que el fin de semana pasado ya tuvimos a la de Murchante, y no sino el siguiente tendremos la de Fustillana, como dos ejemplos de esas hogueras de invierno, ¿no? Pero hay más y además hay una historia alrededor de las hogueras, ¿no? Y algunas cosas curiosas. Bueno, lo he traído precisamente para eso, para que sepamos algunas cosas e incluso vamos a salir de Navarra y de España, porque os voy a contar un par de cositas al final que mirando en torno a las hogueras, pues me han llamado la atención. Bueno, lo que tenemos que decir es que las hogueras, eso, vienen de muchos siglos atrás e incluso aparecen en las pinturas rupestres de las cuevas, etcétera, ¿no? El fuego... Cuando se descubre el fuego es uno de los grandes adelantos, se dice el fuego, la rueda, etcétera, ¿no? Bueno, la palabra hoguera, concretamente, deriva del inglés, de una palabra que se llama bonfire, que significa literalmente fuego de huesos. No es del latín, no es una palabra latina. Y la idea base es que el fuego purifica. Este es el concepto que se tiene, ¿no? Que el fuego purifica. Se traslada de antiguas ceremonias paganas que van a ir a ceremonias al cristianismo y en principio algunas eran para piras funerarias y luego también pues con el tiempo derivó en la quema de infieles o en la quema de libros, ¿no? De eso hablaremos también. En el mes de noviembre, pues como os decía, en la Ribera tenemos dos excepcionales, que son la que hemos pasado, la hoguera del Santo Cristo de Murchante y la que viene, que es la de las nueces de Fustillana. Pero en Tudela concretamente tenemos a nuestro historiador oficial, a Luis María Marín Rollo, que en el libro que publicó de la vida cotidiana de los tudelanos en el siglo XX, pues el autor, Luis María Marín Rollo, nos acerca, entre otros muchos temas, a las hogueras. Yo, que soy un adicto de Luis María Marín Rollo, porque de las personas de las que se puede aprender mucho, y es gracias al trabajo que ha realizado durante muchos años y sigue realizando, es él, que se ha metido en muchas de las cositas pequeñas del día a día de los tudelanos. En este libro concretamente nos habla de las hogueras de Tudela y de la Ribera en general, ¿no? Pero concretamente de las de Tudela. Bueno, pues las hogueras han sido eso, una de las diversiones más habituales y repetidas a lo largo del año. Y en Tudela especialmente tiene también unas connotaciones muy específicas. No solo se encendían hogueras en fiestas, en vísperas de fiestas, sino sobre todo religiosas, sino también para celebrar bodas reales, también nacimientos de príncipes, en ferias, cuando había sentencias judiciales favorables al agua, porque el agua nos va a traer, en la historia de Tudela y de la Ribera en general y de los pueblos, el agua siempre nos trae problemas. Y cuando había una sentencia favorable, que los jueces decían, a usted le corresponde el agua, y sobre todo cuando Tudela ganaba pleitos, concretamente con la ciudad con la que más pleitos va a tener Tudela es con Tarazona. El tema del Keiles va a ser clave. Ese es un epistolario algún día, a ver si tenemos tiempo. El tema de las alemas, todas aquellas cosas hasta que... Bueno, pues cuando se ganaba un juicio de estos, había hoguera también, ¿no?
Y luego, en las tomas de posesión de personas civiles, pues alcaldes, gobernadores, etcétera, también en los deanatos, en los obispados, cada vez que un obispo nuevo venía, se encendían hogueras. E incluso también en encargos militares que correspondían a personas de la ciudad, ¿no? Así que la hoguera era algo para celebrar. Voy a empezar con un ejemplo que aparece en el libro de Luis María Marín Rollo, que es el 14 de abril de 1622. Ha llovido bastante desde entonces, pero fijaros, el ayuntamiento de Tudela comunica a la ciudad que habían sido canonizados el 14 de abril de 1622. Comunica el ayuntamiento a los tudelanos y tudelanas que habían sido canonizados San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús y San Isidro. Y a partir de ese momento dicen a los tudelanos, ordena a los vecinos que por la noche se enciendan hogueras en señal de júbilo. O sea, este era el concepto de la hoguera y este es un tema interesantísimo, ¿no? Bueno, las hogueras eran habituales en la época en que Tudela llegó a tener hasta 10 parroquias. Tuvimos 18 parroquias. Luego vino el famoso plan de Canal, en el que 8 desaparecieron y nos quedamos con 10. Pues bueno, pues en la víspera de los patronos de cada parroquia era común, era normal que se encendieran hogueras en los barrios y en las parroquias, ¿no? San Salvador, San Nicolás, San Jaime, San Pedro, etcétera. Durante todo el año, en cada vez que la víspera del patrono de cada parroquia, 10. Pues, y estamos hablando de aquella Tudela introducida en la parte histórica, ¿no? En el casco histórico monumental, no en la actual Tudela. Estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII. Pues eso, había hogueras, 10 hogueras mínimo cada vez que había. Y luego, según el archivo de Luis María Marín Rollo, lo más importante y la más concurrida de todas las hogueras es ni más ni menos la que se celebraba en la víspera del día de Santana, que ahora nos parecería una barbaridad. Pues bueno, pues la víspera de Santana se encendía en la plaza del ayuntamiento, la plaza vieja, se encendía una gran hoguera, y se tienen noticias que desde el año 1626 que se compraron, en el archivo Luis María Marín Rollo data de que el ayuntamiento registra que se han comprado 10 cargas y de leña para la hoguera, y que no era una hoguera que organizaba única y exclusivamente el ayuntamiento, sino que era una hoguera colaborativa, es decir, que hombres y mujeres sacaban sus trastos, una especie de algo parecido a lo que se hace en Nochevieja en algunos países, en Italia, que se tiran trastos, etcétera, ¿no? Pues lo que se hacía es, en la víspera de Santana, en plenas fiestas de Tudela, esa víspera se llevaban trastos para quemar, como en señal de que después del día de Santana vendría una nueva vida, ¿no? Un nuevo año. Bueno, era una hoguera muy, muy popular. Y muy poca gente, algunos que en aquellos años vivimos sí nos acordamos, pero es que en el año 1979 la Peña Taurina, el Mantazo, revitalizó la hoguera de Santana. La revitalizó, y además durante 3 años en la misma plaza del ayuntamiento. Y además era típico pasar por allá y encontrarte, pues eso, con chistorra, etcétera. Yo creo además que hubo alguna que incluso se hizo la parafernalia de llevarle al ayuntamiento, que los concejales estaban dentro del ayuntamiento y se les llevaba, por parte de la Peña Taurina del Mantazo, se les llevaba chistorra, etcétera, como diciendo que, y luego ellos salían a la plaza. Algún protocolo de estos se hizo y era muy popular, y se tuvo que suspender en el año 1982 porque se empezaron a hacer obras en la fachada de la parte de la Plaza Santa María, de la parte de la catedral, y se suspendió. Sé que en 1984, 2 años más tarde, la Peña del Mantazo la vuelve a retomar, pero otra vez por diferentes circunstancias se suspendió. Y bueno, ahí se quedó eso. Pero esa fue una de las se mantuvo esa tradición y se revitalizó por la Peña el Mantazo. Luego, en el barrio de Lourdes, que también tengo constancia, porque eso lo viví, el 29, el 30 de abril y el 1 de mayo, cuando las fiestas del barrio de Lourdes eran, en esa época del año, no eran en San Juan, cuando solamente teníamos la iglesia de la Plaza Pía XII, que luego se llamó Plaza Lasa, pues ahí se hacía también una hoguera. Y se quemaba y se repitió durante algunos años. Luego ya desapareció, y ya con el tiempo ya se pasaron las fiestas a San Juan y se hizo ya la hoguera de San Juan. Pero hay que recordar que yo me acuerdo de las fiestas del barrio, cuando aún las calles eran de barro, y salían los gigantes y los cabezudos, y me acuerdo en la Plaza Pío XII donde se hacía una hoguera, y me acuerdo de aquello, cuando Tolín ponía aquellos
aquellos caballitos que eran enormes, Sí, sí. la ola de Tolín, bueno, que todos lo recordamos, ¿no? Bien. Luego, las fiestas de San Antón en Tudela también se celebró y también se hacían y se hacía hoguera para el 16 de enero. Comenzaba la noche anterior con una hoguera, la celebración de San Antón, y a veces se hacía en Mercadal y otras veces se hizo también en la Plaza Nueva. Ahí algún año se alternaba dependiendo de cómo estaba. Luego, el 24 de enero hubo una hoguera muy importante también, que era la de San Babil, la fiesta de San Babil, que era abogado del reuma y de los dolores de los huesos. Y había una hoguera y además se hacía la comida, se repartía el rosco de San Babil. Era típico la comida del rosco. El día de San Blas también se quemaban hogueras, la víspera del 3 de febrero. Y una muy importante y que se ha perdido, bueno, estas se han ido perdiendo durante los años, ¿no? Estamos hablando que muchas de ellas se van a perder, unas a puertas del siglo XX y otras justo a la entrada del siglo pasado, ¿no? Y había una muy especial, que era ni más ni menos que la hoguera de Santa Águeda, la víspera, el 4 de febrero. ¿Por qué era muy especial? Y esto, revisando lo que ha recopilado Luis María Marinrollo, me llama mucho la atención porque es muy interesante. Es decir, esta hoguera se encendía para prevenir las tormentas. Y parece ser que los agricultores esta noche la tenían marcada en sus calendarios porque decían que en la noche de la víspera de Santa Águeda se veía, por la hoguera, se veía por dónde iban a venir y tirar las tormentas. Y es más, que las llamas marcaban allá donde fueran y según la intensidad que tuvieran, marcaban cómo iba a venir el verano. Como diciendo que, bueno, pues que Santa Águeda, la víspera de Santa Águeda era premonitoria, esa hoguera, para el resto del año, ¿no? Luego había una cosa que se llamaba el Jueves del Ardero, que también se hacía hoguera, que era la antesala de la semana preparatoria de los carnavales, ¿no? El inicio de la Cuaresma, que se hacían meriendas en el campo, ese día se empezaba ya a preparar y se hacía con una hoguera y se preparaban ya los carnavales. Bueno, y luego de Tudela, pues acabar diciendo, pues eso, la hoguera de San Juan, que ya la conocemos, que está ahí, y la hoguera de San Pedro, que sigue haciéndose y que empezó la Peña La Teba, la recuperó, y luego siguió la Asociación de Vecinos del Casco Viejo. Hay una anécdota que quiero contar sobre las hogueras, sobre un personaje de las hogueras en Tudela, muy desconocido, pero que podría servir para hacer un cómic y que podría servir incluso para utilizarlo de comodín en muchas cosas, porque es un personaje real de la Tudela de finales del siglo XIX, primeros del XX, en el que teníamos, al estilo de lo que pasa en San Pedro Manrique, que la gente pasa pisando las ascuas, pues teníamos a un tudelano que lo hacía, que era conocido popularmente como Zoilico. Era un herrero tudelano y atravesaba descalzo las alfombras de las ascuas, ¿no? Al estilo de lo que os he comentado. Su nombre verdadero era Zoilico, era el mote, su nombre verdadero era Zoilio, ¿no? Pero Zoilo. Pero hay una anécdota, es una leyenda popular, que la rescata Luis María Marinrollo, que dice que era de tamaño pequeño, ¿no? de estatura pequeña, y dice que esto fue porque, así está recogido, no me lo estoy inventando, porque cuando estaba amamantando en el pecho de su madre, se coló en la habitación, o se colaba en las noches que la amamantaba, se colaba una culebra en la cama de Zoilo y de su madre, y dice que la culebra chupaba la leche y que con la cola le metía a modo de chupete en la boca para que no llorara el muete, ¿no? Y dice que de esta forma fue perdiendo tamaño y fue quedándose sin un desarrollo. Bueno, esta es la leyenda y esto es lo que apunta Luis María Marinrollo, que bueno, que llama la atención. Y luego quería comentar por encima, porque de todas ellas hay mucha literatura también y se podía hablar de las diferentes hogueras que se pueden recorrer en los pueblos de la Ribera, ¿no? Está la hoguera de la siembra que ha pasado este fin de semana anterior, la del Santo Cristo de la Buena Siembra, que después de las fiestas de Murchante, que después de las fiestas patronales es la fiesta más importante, tostadas, vino, etcétera. Las nueces de Fustillana, que serán el fin de semana siguiente, la Virgen de la Peña, que es el tercer fin de semana de noviembre, y bueno, pues cientos de kilos de nueces que se van a ser lanzados desde el ayuntamiento, bueno, como conocemos, ¿no? Pero hay algunas que son menos conocidas y no son menos importantes. Por ejemplo, en Corella está en las fiestas de la Señora del Villar, tenemos también una hoguera, que es el sábado, la víspera, que es el encendido tradicional de la hoguera que aparece en todos los programas. En Cintruénigo
tenemos dos, la hoguera de San Martín, la víspera, el 10 de noviembre, que es en el paraje del Paretón, y es junto a la antigua ermita, que también es muy importante. Y luego, sobre todo, la hoguera de San Juan con la subida de Chapalangarra, etcétera, bueno, que son muy conocidas en la ribera. En Fitero, en la Virgen de la Barda, en septiembre, también tenemos a las 12 de la noche, que es encendida por los fiteranos populares. Otra vez. Luego en Monteagudo, ahora vamos a San Antón, que San Antón marca en muchos pueblos también se hacen hogueras. En Monteagudo se hacen concretamente el día de San Antón, el 16 de enero, la víspera, se hacen 2 hogueras. Y lo que se hace es asar carne a los vecinos, etcétera. En Ablitas está la hoguera de carnavales, que se hace en la Plaza de los Fueros, que tostadas de ajo y aceite. En Fontellas, la hoguera de San Antón, también. En Ribaforada, la hoguera de San Blas, que la hoguera de San Blas, bueno, es una de las más famosas de la Ribera también, que hay la víspera del 3 de febrero, que hay un reparto de miles de roscos en Ribaforada. Buñuel, San Antón también, Cortes, San Antón y San Juan. En Cabanillas, la Virgen del Pilar, en la víspera se hace un encendido de hogueras, que se llaman, de las hogueras, y todo de fuego, con tostada, aceite. Mira, esta es menos conocida, pero no menos importante. Y luego, en la juventud, las fiestas de la juventud, las de San Juan también, otra hoguera. En Arguedas, en los barrios de la Rocha de la Chantrea y Venecia, lo mismo, se hacen San Antón y se hacen hogueras, no unas, se hacen hasta 8 o 10 hogueras. Son por barrios y se van por calles, ¿no? En Castejón, en San Juan hace la Asociación Cultural La Uvide Kulturtaldea, hace también hogueras. Y luego, en San Antón, el Ayuntamiento hace 2, la hoguera popular y luego la hoguera de los jóvenes. La hoguera de los jóvenes va con música, En Valtierra, en las fiestas de la juventud también, en abril, se hace una hoguera. En Cadreita, en San Antón, que hay reparto de nueces, tostadas, etcétera. Queso, membrillo. Villafranca, en San Juan. En Milagro, San Blas. Y en San Blas, pues hacen una gran hoguera. Y hay tradición de dar 3 vueltas para curar, sobre todo para curar los males de garganta. Y bueno, pues más o menos de forma rápida, estas son fijaros si tenemos tradiciones y cosas y fiestas ligadas al concepto de la hoguera y a la purificación del cuerpo y a la celebración de cosas, ¿no? Y como te decía, Paul, investigando en esto de las hogueras, digo, esto tendrá también, a nivel internacional tiene que haber cosas. Y he mirado cuáles son las hogueras más grandes del mundo. Y hay un debate entre los noruegos y los irlandeses del norte. Y bueno, registrado como récord Guinness está la más grande del mundo, una hoguera en un sitio que se llama Alesund. Es una torre de 40 metros, que esa la hicieron en el 2010. Pero el récord dice que está en el 2016 la hacen cerca del mar, de 47 metros en el 2016. Y lo que celebran es un incendio devastador que tuvieron en 1904 pues que la población, la mayoría, abandonó la ciudad y para recordarlo hacen esto. Pero luego, mirando las hogueras de los irlandeses, que también son expertos en esto de las piras, pues estos hablan de 64 metros, concretamente una hoguera en una ciudad irlandesa del norte que se llama Larne, ¿no? Que lo celebran los dos, los católicos y los protestantes. Los protestantes para celebrar la reforma luterana, que era una cosa por la que... Y los católicos, pues parecido en la transformación de esas hogueras paganas a la cristiandad, ¿no? Y luego, la utilización más perversa de las hogueras, ni más ni menos, fue cuando se quemaron las brujas, ¿no? Y aquí también hay alguna cosa curiosa que me ha gustado traerlo, porque, claro, en España, por ejemplo, fíjate, se quemaron 500 brujas en la hoguera, y de las 500, 100 fue en el resto de España y solamente 400 en Cataluña, que fue un dato que me ha llamado la atención. Y desde luego el país, entre el siglo XIV y el siglo XIX, en el siglo XIX hasta 1850, europeo, que más brujas se quemaron, fue ni más ni menos que en Alemania, 25.000. Y luego ya le sigue Suiza con 4.000 y Polonia también. Y Francia con 5.000. Bueno, pues estos son más o menos algunas de las curiosidades en relación a las hogueras y que, bueno, que es interesante, que ya no es solamente quedarte mirando el fuego, ¿no? Cómo se va quemando esa leña, etcétera, sino que hay más cosas detrás.
Y hay muchas historias que están detrás del fuego y de otros muchos países que agradecemos, ¿no? Esas curiosidades que también nos has querido decir, como el relato del récord Guinness y también, bueno, pues la utilización no solo para celebración, sino también pues esas 25.000 brujas que fueron quemadas en Inglaterra. En fin, un dato que estremece y mucho. Quiero hacer también una aclaración porque estamos realizando la grabación de este programa hoy 7 de noviembre y cuando lo escuchen pues puede que la hoguera de Murchante ya haya pasado o que la de Fustiñana sea este fin de semana. Entonces, bueno, que lo queríamos decir también porque al final son programas que estamos grabando en estos momentos. Santi, ¿cuánto se aprende y cuántas cosas todavía nos quedan por difundir, verdad? Sí, sí, es que yo siempre te digo que esto es inagotable, que parece una tontería, ¿verdad? Pero mira, ayer concretamente, por la mañana me llamó una persona que, bueno, tiene mucha historia en Tudela y ya pues hablando de imprentas, claro, que quiere a ver si puedo hablar de su abuelo, que fue el que creó la imprenta Castilla. Entonces, bueno, le dije, pues ya iremos hablando, porque es un personaje muy interesante. Pero esto es lo que ocurre, ¿no? Que es que donde menos te lo esperas, pues hay una historia y bueno, ahí andaremos. Pues Santi, la semana que viene seguiremos ahondando sobre los personajes y las curiosidades de Tudela y la Ribera. Muchas gracias. Gracias a ti, Paul. Santi Lorente.